Bueno, compañeros, nosotros vamos a exponer el tema de ciencia y tecnología en la historia de México. El contenido que vamos a ver a continuación es la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia de nuestro país, principalmente en la época prehispánica, en la conquista de México, independencia de México, segunda intervención francesa, porfiriato y revolución, y en el México moderno. Yo les hablaré sobre los avances científicos y tecnológicos en la época prehispánica. Uno de ellos sería la agricultura, aunque el origen del maíz está y como se conoce hoy sigue siendo un misterio para los investigadores. Todo parece indicar que originalmente fue una planta silvestre que los agricultores americanos cruzaron y seleccionaron hasta conseguir una variedad que sirviera como base de alimentación. Otro sería los textiles. Los primeros antecedentes tecnológicos de la creación textil consisten en redes, bolsas y sogas hechas con fibras vegetales como eran retorcidas, enrolladas, trenzadas, anudadas y elaboradas a mano. Serían hacia el año 8000 a.C. Otro sería la medicina, otro de los campos de saber que había alcanzado un notable desarrollo de las civilizaciones americanas. Aún similar a los pueblos euroasiáticos era la medicina. Mientras los europeos se regían por la teoría de los humores de Galeno, la cultura médica prehispánica se basaba en una mezcla que se olvide de botánica, fisiología y mitología. Y por último sería la ingeniería y la arquitectura. Los pueblos prehispánicos también brillaron en la arquitectura e ingeniería. Destacan las obras hidráulicas andinas y el desarrollo urbano de Tenochtitlan, fundada sobre un islote del lago de Texcoco, con obras de drenaje, amplias calzadas y un lago acueducto de 5 kilómetros de piedra que llevaba agua desde el valle de Chapultepec. Y otros serían los avances científicos tecnológicos durante la conquista de México. Uno de ellos sería el arado. Se puede considerar el arado como la evolución del pico y la enlazada a su uso de documentada en Mesopotamia desde el cuarto milenio en antes de Cristo. En su origen del arado era estacionado por personas, posiblemente por animales, principalmente bueyes o mulas, y en algunas zonas por caballos. O sea, la pólvora. La pólvora fue introducida en América por los conquistadores españoles y portugueses. Los aztecas los utilizaron en contra de los aztecas, mayas, incas, etcétera. En varias regiones de México se podían encontrar fácilmente yacimientos de sal y azufre, por lo que las fuerzas de los conquistadores pudieron reponer la pólvora que utilizaban en sus armas de fuego. Otros siguen los hospitales. Los primeros centros de salud de la América continental se establecieron en México, el Hospital de la Inmaculada Concepción y el San Lázaro, fundados por Hernán Cortés. Por su parte, la enseñanza clínica se estableció en el Hospital Padrón de San Francisco, y de ahí se pasó inicialmente a la IDEN. Por último, sería la cerámica. La cerámica se revitalizó con una transformación técnica empleado el viado, esto es la aparición de la mayólica en México, una técnica de barro, recubrimiento y decorado con los esmaltes que trajeron los españoles. Refiere a Fray Jerónimo de Bendita que entre los indios místicos en la época de la conquista había oficiales de bronce y vasijas de barro para comer y beber, entre ellas muy pintadas y bien hechas. Independencia y México independiente. Después de consumada la independencia de México, la nación estaba en una especie de Edad Media europea, ya que la tecnología que dejaron los peninsulares estaban un tanto obsoletas a comparación a las del viejo continente, que ya se encontraba en plena revolución industrial. Sin embargo, la ciencia mexicana por fin tuvo libertad, ya que pasó de ser parte constitutiva del Estado Nacional que se había creado, y así lo afirmó Pablo de la Llave y Juan José Martínez de Lejarza al publicar su obra botánica en 1824. Llave se formó como botánico en España, en donde llegó a ser catedrático y director del Jardín Botánico. En 1822 escribió y publicó un análisis estadístico de la provincia de Michoacán, el primer estudio estadístico e histórico de una región de México independiente, y antecedente de los que por encargo gubernamental se empezaron a elaborar sobre otras regiones. Guerra México-Estadounidense. En este percance, nuestro país se defendió con rifles, espadas, pólvora, cañones, barcos y tenía tácticas de combate
que se aprendieron de los españoles, pero fueron insuficientes para derrotar al ejército estadounidense, que contaba con armas mucho más avanzadas y técnicas igual de avanzadas. Gracias a eso y a factores como la desunión de los mexicanos, las malas ideas de los comandantes y generales y el centralismo que tiene el país, se perdió la guerra, que trajo consecuencias bastante drásticas para nuestra nación en los años siguientes. Segundo Imperio Mexicano o Segunda Intervención Francesa. Durante la Segunda Intervención Francesa, el rey Maximiliano de Habsburgo, conservador, pero de ideas liberales, incumpliendo con las ideas de los conservadores, aplicó la educación gratuita para toda la población. También hizo diferentes construcciones, como es el Paseo de la Reforma, antes llamado el Paseo de la Emperatriz. Construyó el primer ferrocarril en el estado de Veracruz, e iba de Veracruz a Paso de Mayo, e hizo la construcción de diferentes escuelas, bibliotecas y hospitales durante el periodo que gobernó. Es por esa razón que los conservadores lo dejaron solo, y cuando el presidente Benito Juárez recuperó el poder de todo el territorio nacional, fue juzgado y ejecutado en la ciudad de Querétaro. Porfiriato. Durante el periodo del Porfiriato se experimentó en la nación un crecimiento económico nunca antes visto hasta ese momento, y también un crecimiento tecnológico y científico, aunque los principales fueron en la extensión del sistema ferroviario, el mayor medio de transporte en México, que era operado en su mayoría por extranjeros. Las rutas ferrocarrileras recorrían casi todo el país. La electricidad, gracias a la cual el gobierno pudo montar fábricas e industrias cuyo funcionamiento se mejoró debido a este avance. El automóvil, cuyo primer modelo llegó a México entre los años de 1896 y 1898 y logró la instalación de la industria automotriz. La industria petrolera, base de la economía de la época, como los ferrocarriles, en su mayoría eran posesión de los extranjeros. Los primeros gramáfonos llegaron a México en los años de la Revolución Mexicana y causaron un gran interés en la población. También llegó el telégrafo, la máquina de escribir, etc. Los inventos tecnológicos tienen el objetivo de hacer la vida del ser humano más práctica y sencilla al ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Y en el México moderno también se han desarrollado algunos de estos inventos. El mexicano Guillermo González Camarena desarrolló la televisión a color. En 1940 patentó su sistema tricomátrico secuencial de campo. Y en 1945 se realizaron las primeras transmisiones a color en el cine Alameda. La píldora anticonceptiva fue desarrollada por el científico Luis Ernesto Miramontes. Trabajó en el desarrollo de este invento que se realizó en la Ciudad de México y actualmente es el segundo método anticonceptivo más usado. En el año del 2005, el ingeniero Joel Sosa Gutiérrez desarrolló un concreto translúcido, el cual permite pasar la luz y además es mucho más liviano que el concreto convencional. Si bien este tipo de tecnología no ha sido muy utilizada desde su invención, se prevé que en un futuro se utilice en construcciones de todo el mundo por sus características tan únicas. El ingeniero Sergio Jesús Rico Velasco desarrolló la lluvia sólida, el cual tiene el objetivo de aprovechar el agua de la lluvia, resolviendo así el problema de la falta de agua para los cultivos. Básicamente, la lluvia sólida convierte el agua en sólido para reducir el desperdicio por infiltración o evaporación.